Cuando entonces nos estamos acercando por la derecha, el valor empieza a hacerse es más grande, pero empieza a hacerse es positivo. O sea que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función, ya no tiende a menos infinito, ahora tiende es al infinito positivo. ¿Ok? Para este caso decimos que los dos infinitos no son los mismos. Entonces podemos concluir que el valor tiene, el límite no existe. Este límite no existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos límites, una cosa es el límite que está hacia arriba, que sería el límite positivo, y otra cosa sería, o mejor, el infinito positivo, y otra cosa es el infinito negativo. Entonces, concluimos que ese límite no existe. ¿Ok? O sea, pero porque están muy lejos. Efectivamente, acuérdate que la definición me dice que existe si los dos límites son iguales. Pero si no son iguales, sencillamente el límite no existe. Ahora, puede darse de que una función efectivamente tienda hacia el infinito y su límite sí exista, pero solamente existiría si estos dos límites fueran, o si esos dos infinitos fueran iguales, infinito positivo e infinito negativo. Eso sí puede darse, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo o nos vamos a encontrar con situaciones como estas donde los límites sí existen, ¿vale? Vamos a empezar a ver una serie de reglas que nos permiten aproximarnos entonces al concepto ya para no empezar a trabajar con la calculadora como lo venimos haciendo, sino haciendo un análisis del el comportamiento de la función o el comportamiento de las variables, cómo se van acercando esas variables. ¿Ok? Entonces, por favor, reglas de los límites. Reglas de los límites. Entonces, la primera regla me dice que el límite, el límite cuando x tiende a de x, pues es igual a, es igual al valor a. Ejemplo, la primera regla y su ejemplo. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de x, pues es igual a 3. ¿Listo? Esta es nuestra primera regla. Segunda regla. Límite cuando x tiende a de una constante es igual a la misma constante. Ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de 5
eso sigue siendo 5. Des en cuenta que aquí, en esta regla, no está apareciendo la letra X dentro de la función. Por lo tanto, su resultado sigue siendo el mismo. Tercera regla. Límite de una constante por X es igual a la misma constante por el valor de A. Ejemplo. Límite cuando X tiende a 2 de 4X es igual a la constante que es 4, es igual a la misma constante que es 4, multiplicado por el valor de A, que en este caso es 2. Y 4 por 2 sería 8. Cuarta regla. Límite de una suma de funciones. Entonces, ¿qué pasa si dentro de la función que quiero calcularlo tengo una suma? Esto sería igual al límite cuando X tiende a A de la primera función más el límite cuando X tiende a A de la segunda función. Y tenemos un igual. Ejemplo. Bueno, esta regla aplica tanto para sumas como para restas, ¿no? Esto puede ser una suma o puede ser una resta. Por lo tanto, también sería igual al límite de la suma o al límite de la resta. Entonces, si aplicamos este límite, pues aquí la función f de x sería 5x y la función g sería 3. Por lo tanto, esto sería límite cuando x tiende a 4 de 5x menos el límite cuando x tiende a 3 cuando x tiende a 4 del valor 3. ¿Ok? Este caso es precisamente el que acabamos de ver acá y este caso es el que estamos viendo acá. Por lo tanto, podemos concluir que esto sería igual a 5, la constante, des en cuenta la constante multiplicado por el valor de A. 5 por 4 menos límite de una constante. Límite de una constante sigue siendo la misma constante. Esto es igual a 3. Y esto en total nos da 17.
La siguiente regla habla ya no de la suma o resta, sino habla del producto de dos funciones. Entonces, regla 4, regla 5, límite cuando x tiende a A de f de x multiplicado por g de x, es decir, el producto de dos funciones. Y eso es igual al producto de los dos límites. Es decir, esto es igual al límite cuando x tiende a A de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a de la segunda función que es g de x. Entonces, ejemplo, límite cuando x tiende a menos 1 de 4x multiplicado por 2x por menos 2x. ¿Ok? Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a menos 1 de 4x y esto multiplicado por el límite cuando x tiende a menos 1 de menos 2x. Para ambos casos tenemos que aplicar la misma regla para su solución. Entonces esto sería 4 por menos 1. O sea que esto me quedaría 4 por menos 1. Y este de acá multiplicado por el otro límite, que sería menos 2 multiplicado por menos 1. Esto nos quedaría menos 4, que se va a multiplicar por menos 2 por menos 1, quedaría 2 positivo, y esto daría en total menos 8. La siguiente regla es la regla del cociente. Es decir, cuando aquí tenemos una división. ¿Puedo borrar? No, profe, un momento. Ya, profe. Entonces, la sexta regla sería
el cociente. Y esto sería igual al límite, un momentito aquí, al límite cuando x tiende a f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Y aquí hacemos una observación y tiene que ver con el valor al que tiende este denominador. Ojo, aquí debemos hacer la observación que el límite cuando x tiende a de g de x tiene que ser diferente de 0. Es decir, el denominador no puede ser 0 o no puede tender al valor 0. Porque, ¿qué pasa cuando este denominador tiende a 0? Es una situación particular de los límites, ¿ok? Nosotros sabemos que en términos de funciones, yo no puedo dividir entre 0, ¿ok? En términos de funciones no se puede dividir entre 0, pero en conceptos de límites sí se puede dividir entre 0, ¿ok? Cuando nosotros estamos dividiendo, recuerden que el concepto del límite es acercarse, no es estar, no es ser. Yo no pretendo que x sea 0. Yo lo que pretendo es que x sea un valor cercano, o mejor, que este denominador, no tanto x, sino que el denominador como tal empiece a ser muy, muy, muy pequeño. Es decir, ¿qué pasa cuando la función de abajo empieza a convertirse, o el resultado de abajo empieza a convertirse en una cifra muy pequeña? Pues lo que ocurre es algo semejante a lo que nos ocurrió con el ejemplo, con el último ejemplo que ustedes estaban haciendo. Y es que en ese caso, el denominador se estaba haciendo cada vez más cercano a 0. Cuando el denominador se empieza a volver 0, lo que ocurre es que la función o el límite empieza a tender a infinito, ¿ok? O sea que esta es una condición particular de estos límites, y es que el límite, cuando la función de abajo, ojo que esto lo que significa es la función de abajo empieza a tender al valor 0. ¿De quién? Pues de la función que tengo arriba sobre la función que tengo abajo, que es f de x. Esto lo que me simboliza es que el denominador está tendiendo a 0, no x, sino todo el denominador. Ustedes recuerden que en ese ejercicio que ustedes estaban haciendo, el denominador, la x no estaba tendiendo a 0, la x estaba tendiendo era a 1. ¿Sí? Entonces, si la x estaba tendiendo a 1, la x no valía 0 o no tendía a 0, pero el denominador sí se estaba convirtiendo en un 0. Por eso era que nos ocurría que los resultados, cada vez que empezábamos a calcular valores más cercanos a 1, el resultado les iba dando cada vez más y más y más grande. ¿Por qué? Porque el valor está creciendo, el resultado está creciendo. Y lo que me dice la regla es que entre más cerca esté yo de 0, este resultado empieza a hacerse cada vez más y más y más grande. ¿Qué tan grande? Pues como que esto tiende a infinito. ¿Ok? Y a esto efectivamente lo vamos a llamar, cuando tengamos este tipo de situaciones, lo llamamos sencillamente límites infinitos.
límites infinitos. Ya vamos a detenernos, o luego nos vamos a detener en qué ocurre con este tipo de situaciones cuando los límites están tendiendo al infinito. ¿Ok? Esta es una condición particular para las funciones y es algo que nos va a servir cuando necesitemos hacer análisis de gráficas para saber qué ocurre con una función. Recuerden que cuando nosotros empezamos a ver el dominio de este tipo de funciones, de las funciones que son divisiones, las dijimos que se llamaban funciones racionales, entonces yo les dije, todavía no vamos a ver el dominio de ese tipo de funciones, perdón, el rango de ese tipo de funciones. ¿Por qué? Porque primero necesitamos ver este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre con esas funciones para que efectivamente puedan tender o no puedan tender hacia el infinito? Y eso me hablaría entonces del dominio, perdón, del rango de la función. ¿Qué pasa con el rango de la función en ciertos momentos donde ella tiende al infinito? ¿Ok? Entonces ya saben, esta es una condición particular para las funciones de esta forma. Existen otras reglas, la regla 7, que habla de la potencia. Límite cuando x tiende a A de f de x elevado a una potencia n. Entonces, lo que me dice es que esto es igual al límite cuando x tiende al valor a de la función y todo queda elevado a la n. O sea, casi que podemos decir que este exponente sale del límite, ¿sí? Sale del límite para convertirse en el exponente de todo el límite. De esto entonces podemos plantear un ejemplo que sería límite cuando x tiende a 3 de 4x elevado al cuadrado. Entonces, primer regla, aquí tengo una constante por x, por lo tanto, es decir, tenemos un producto, entonces puedo separarlo como el producto. Voy por aquí arriba, no, pues, hagámoslo acá abajo para terminarlo ahí. Entonces, esto lo podríamos escribir como, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Ejemplo. Lo podremos escribir entonces como el límite cuando x tiende a 3 del primer valor por el límite cuando x tiende a 3 de la segunda parte, que sería x al cuadrado. Ahí tenemos el producto de dos funciones. En la primera parte tenemos una constante, por lo tanto dijimos que el límite de una constante es la misma constante, entonces nos quedaría como la constante aquí es 4 multiplicado por el otro límite. Aquí x tiene un exponente, por lo tanto lo podemos escribir como límite cuando x tiende a 3 de x y el cuadrado saldría del límite. Y esta fue nuestra primera regla. Entonces quedaría como 4
el límite de x es igual a, entonces esto nos da 3 y elevamos al cuadrado. ¿Ok? Podemos ahora sí resolver 3 al cuadrado son 9, 9 por 4, 36. ¿Está claro? Repito, aquí el límite de la constante es la misma constante, entonces me queda 4. Para la segunda parte, entonces estamos aplicando esta regla que me dice que el exponente que tiene esa función lo puedo sacar del límite, o sea que todo el límite queda elevado a ese exponente. Aquí el exponente es 2, entonces todo el límite va a quedar elevado a ese exponente 2. ¿Ok? Y lo que nos queda adentro del paréntesis fue la primera regla que vimos. El límite cuando x tiende a un número de x es igual al mismo número. O sea que esta x sería este 3. ¿Ok? Y sencillamente, si x es igual a 3, entonces aquí me quedaría el 3 y podemos resolver. 3 al cuadrado serían 9 y 9 por 4 serían 36. Una anotación que hice en este ejercicio fue precisamente qué pasaba cuando el denominador empezaba a tender a 0, ¿cierto? Cuando el denominador empieza a tender a 0, pues estamos diciendo que este resultado, o el resultado de todo el límite, tiende al infinito. Pero ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que el denominador es el que empieza a volverse en un resultado muy grande? ¿Sí? Es decir, cuando el límite de la función de abajo empieza a convertirse a un número muy grande. ¿Qué es número muy grande? Recuerden que el número muy grande lo estamos simbolizando como infinito. Además, que infinito no es un valor, infinito no es un número, infinito es un concepto. ¿Ok? ¿Un concepto de qué? De que tenemos un número exageradamente grande. Y recuerden que en matemáticas esas palabras de grande o pequeño siempre deben ir entre comillas porque no existe un valor a partir del cual yo diga este número es grande o pueda decir este número es pequeño. Esos conceptos de grande o pequeño siempre se dan en forma comparativa. Es decir, un número es grande comparado con algo o comparado con otro número. De igual forma, un número es pequeño comparado con otro valor. ¿Ok? Siempre esos conceptos de grande o pequeño siempre son relativos. Relativos a la cifra con la cual lo estamos comparando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro denominador empieza a tender a infinito de una función como esta? Es decir, de f de x sobre g de x. Quiero que se note que aquí lo que está creciendo mucho es el denominador, no el numerador. El numerador puede ir hacia cualquier lado. ¿Ok? Lo que nos interesa es este denominador. Cuando eso empieza a ocurrir, entonces decimos que el límite tiende a 0. Y a esto los llamamos entonces, estos recuerden, estos son límites infinitos. Y a esto los llamamos límites al infinito. ¿Ok? Son dos conceptos distintos. Límites infinitos y límites al infinito. ¿Ok? Si nosotros empezamos a realizar ejercicios donde aplicamos todas estas reglas,
pues los problemas realmente son bastante extensos, ¿sí? Este tipo de reglas realmente, digamos que no es muy común que las estemos utilizando, no es común. De hecho, yo no hago evaluación de reglas, ¿ok? No hago evaluación de reglas porque pues realmente el método es bastante extenso, ¿sí? Pero es importante que ustedes las conozcan. En general, ojo, en general, y lo vimos desde el principio, nosotros podríamos decir, aquí quiero hacer esto una anotación bien grande, en general, podemos concluir que el límite cuando x tiende a de una función es igual a la función calculada en ese valor a. Vuelvo y repito, en general. ¿Qué significa en general? Pues que normalmente ocurre eso. Y pensando en esa situación, nosotros podemos decir que para calcular un límite basta con que reemplacemos el valor de x en esa función. ¿Sí? El valor de x, el valor al que está tendiendo la variable, lo reemplacemos en la función. Y normalmente nos va a dar el valor del límite. Sin embargo, vamos a tener algunos casos excepcionales donde esto no ocurre, ¿ok? Y vamos a también tener cuidado porque resulta que existen situaciones donde el valor de la función no existe, pero el límite sí existe, ¿ok? Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones donde el valor de la función no existe, pues vamos a tener que hacer algunos artificios matemáticos para poder llegar o para poder concluir si realmente existe o no existe el límite. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, vamos a tener cuidado, es en todos esos límites donde podemos decir que el valor de la función no está definido. Cuando tengamos este tipo de situaciones, pues vamos a tener que utilizar una serie de artificios matemáticos o de operaciones matemáticas que nos permitan eliminar esa indeterminación que tiene la función. ¿Ok? Ejemplo. Si nosotros tenemos la función o el límite cuando x tiende a 3 de la función 4x al cuadrado, es un cuadrado, 4x cuadrado menos 5x menos 8 y todo eso dividido entre 5x más 9. Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones, entonces